Bienvenidos queridos hermanos y hermanas en el estudio de la Escuela Sabática, Departamento de Escuela Sabática de la Asociación General y también en la Unión Americana. Aquí estamos juntos con nuestra querida hermana Raquel Orce. Bienvenida Raquel en nuestro estudio. Y nuestra lección es el Buen Samaritano del sábado del 13 de julio de 2013. Y aquí tenemos un cuadro del Buen Samaritano, es una ilustración antigua de la Biblia, es prácticamente una ilustración perfecta porque podemos ver todo, podemos ver el Buen Samaritano, el hombre que está herido, también podemos ver un poco más allá al fondo el levita y sacerdote, y también hasta podemos ver los ladrones que están escapando de otro lado. Entonces es un cuadro completo. Pero debemos entender que la historia del Buen Samaritano no es solo una historia, es mucho más de eso. En esta lección vamos a entender la profundidad o algunos rasgos de la profundidad de esta historia tan importante. Antes de empezar nuestro estudio, nos gustaría hacer una oración en silencio. Amén. El Buen Samaritano. Tenemos una estructura de la lección muy simple. Está basada prácticamente en la historia del Buen Samaritano y el contexto en que esta historia fue contada al público y a las escribas que prácticamente hacía las preguntas y tenía un diálogo con Jesús. Vamos a ver los subtítulos. El primer subtítulo es una cuestión de vida eterna. Está hablando la primera pregunta acerca de la pregunta que fue hecha a Jesús una vez y cómo con una atención muy grande todo el mundo estaba escuchando la respuesta. El segundo subtítulo, conocer y hacer, está relacionada con la respuesta de Jesucristo, pero también con la forma de entender la palabra de Dios. En la pregunta 3, que es una pregunta muy debatida, vamos a ver que prácticamente este enseñador de la ley está intentando de malinterpretar las palabras bíblicas para justificar su propia falta de amor. Pero para todos nosotros es importante entender también esta pregunta: ¿quién es nuestro prójimo? Y eso lo entendemos en esta pregunta. Más adelante tenemos otro subtítulo: más que ver, estar dispuesto a ayudar. Estamos entonces entrando en pregunta 4, 5 y 6 y 7 a la práctica, en la aplicación práctica del cristianismo, y no solo en la, no solo en la práctica del cristianismo, pero también vamos a ver la interpretación espiritual de esta historia, porque esta historia tiene mucho más que demostrar solo un superficie de la historia real. Tiene un significado espiritual. Y el último subtítulo es tras un buen ejemplo, que es el ejemplo de Jesús. Preguntas 6 y 7, siempre en esas lecciones están los más importantes. Ellos son en el fin de la lección. Lamentablemente muchas veces el tiempo se va por discutir demasiado en las primeras preguntas y lo más importante queda sin ser atendido. Por eso sí lo ruego que dedicamos más tiempo para las últimas 2 y 3 preguntas. Ahora me gustaría leer y comentar un poco el testimonio de introducción, que es sumamente importante. Raquel, quizá nos puedes ayudar.
En la historia del buen samaritano, Cristo ilustra la naturaleza de la verdadera religión. Muestra que ésta no consiste en sistemas, credos o ritos, sino en la realización de actos de amor, en hacer el mayor bien a otros, en la bondad genuina. Muchas gracias. Muy importante, en pocas palabras, un texto muy corto pero muy intenso. Entendemos que en esta lección prácticamente vamos a hablar del fundamento del corazón del cristianismo y vamos a ver algunos puntos muy importantes, algunas enseñanzas fundamentales para nosotros cristianos, miembros de la Iglesia de Dios. Vamos a la primera pregunta con ayuda de Dios. ¿Qué pregunta le hizo al Salvador un experto en la ley de Moisés? ¿Con qué pregunta le respondió Jesús para evitar la trampa que él había tendido? Puedes participar con su pensamiento, Raquel, te agradecería. Si en las citas que tenemos de Lucas 10, 25 y 26 encontramos tres preguntas. La primera pregunta es dirigida por el escriba, el maestro de la ley, a Jesús. Esta pregunta era una pregunta capciosa. Tenía el propósito de despertar una polémica que era existente a nivel doctrinal en forma constante entre los sabios de las Escrituras. Bien, la pregunta es, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Bien, no queremos limitarnos a las letras literales solo de la pregunta, sino ver qué pensamientos se encontraban incluidos en esta pregunta. Cuando este intérprete de la ley se dirige a Jesús, le dice, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Así que encontramos la vida eterna como un objetivo a alcanzar. Sin embargo, nos muestra la declaración y la forma de expresión de esta pregunta que para este intérprete de la ley la salvación se conseguía por obras, porque le dice ¿haciendo qué cosa? Así que obviamente se consideraba equiparativo. La salvación puede ser obtenida por las acciones específicas de seres humanos. Así que se consideraba como una herencia, es decir, como el resultado de una labor realizada. Así que la salvación por obras era un principio intrínseco en la expresión de esta pregunta. Bien, de la respuesta de Jesús iba a depender muchas reacciones. Por esta razón, la respuesta de Jesús es altamente sabia. Pero no es simplemente dos preguntas retóricas que él hace a este intérprete de la ley, sino que estas dos preguntas tienen un sentido de contenido altamente fundamental. Primera pregunta, ¿qué está escrito en la ley? O sea, no le pregunta ¿qué opinas tú? ¿Qué te parece a ti? ¿Qué enseña la tradición? Sino ¿qué está escrito como tal? La pureza de la verdad en sentido estricto. Primera pregunta de Jesús. Segunda pregunta, ¿cómo lees? Y de hecho este era el elemento significativo, porque había una separación entre lo que estaba escrito y la forma en cómo se interpretaba y cómo se explicaba. Y ese era el punto neurálgico que Jesús quería tomar. Así que siempre que hay una confrontación religiosa, siempre que se cuestiona un punto doctrinal, como es el tema que estaba presentando el intérprete, tenemos dos acepciones acerca del mismo tema. Uno, lo que está escrito, que es de hecho lo que tiene base, lo que es fundamental, lo que es la verdad en sí, pero no podemos dejar a un lado la segunda percepción, que es la humana, la forma en que se interpreta, la forma en que se explica y la forma en que es transmitido. Qué bueno, muy interesante, muchas gracias. Vamos a ver también
aquí una parte del testimonio que dice con expectante atención, la muchedumbre congregada esperó la respuesta. Es interesante cómo Jesús aprovechaba la situación cuando los enemigos intentaban de atraparlo. Él de mejor manera presentaba el Evangelio. Y yo creo que este también es una lección para nosotros cuando nos encontramos en una discusión doctrinal con gente que no cree lo mismo que nosotros. No debemos caer en la trampa de la discusión, en la trampa de emoción, pero debemos usar esa posibilidad de presentar los principios eternos del Evangelio. Y así lo hizo Jesús. Con ayuda de Dios vamos a la segunda pregunta. ¿Le faltaba conocimiento y obediencia a este experto de la ley? ¿Qué consejo le dio Jesús después de escuchar su respuesta? Vamos a ver que prácticamente de todo además que intentaban atentar a Jesús, parecía bastante bien informado de la Sagrada Escritura. Y vamos a ver qué sucedió en esta conversación. ¿Qué dice Raquel? Bueno, el escriba procede a dar respuesta a la primera pregunta de Jesús. Recordemos que la primera pregunta era, ¿qué está escrito? ¿Sí? O sea, no vamos a entrar en un debate, ¿qué es lo que piensan los saduceos? ¿Qué piensan los fariseos? No vamos a entrar en esto. Vamos a ver qué está escrito. Así que el escriba, el intérprete de la ley, procede a declamar, a expresar con una gran elocuencia y demostrando un gran conocimiento qué es lo que estaba escrito. Bien, entonces lo que está escrito es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Bien, esta era la declaración. Eso es lo que estaba escrito para heredar la vida eterna. Primera sección, entrega completa del ser, la vida emocional, intelectual, sentimental, implica todo el ser entrega a Dios. Y el segundo elemento, que es en el que se va a enfatizar especialmente en esta escuela sabática, es y a tu prójimo como a ti mismo. Así que el conocimiento de lo que el Señor había declarado en el Antiguo Testamento era un hecho, y este intérprete de la ley al expresarlo lo considera como verídico, como cierto. Y entonces Jesús le ha dicho, muy buena ha sido la respuesta. Haz esto y vivirás, porque recordemos que la pregunta que desembocó en toda esta conversación era, ¿qué haré para obtener la vida eterna? Entonces Jesús le dice, bueno, tú lo sabes, tu respuesta ha sido correcta, ve y hazlo. Y entonces tendrás como resultado la vida eterna, porque esa era la dinámica de la conversación. Aquí entramos en otros dos elementos básicos. Si en la primera pregunta se analizaba lo que era y lo que se interpretaba, en esta segunda pregunta estamos analizando lo que es y lo que se hace. Es decir, ¿qué relación existe entre el nivel de conocimiento que nosotros tenemos y la actividad o la aplicación real de ese conocimiento en momentos específicos? Muchas gracias, muy interesante. Prácticamente este doctor de la ley tenía un concepto equivocado. Desde el principio entendemos que él pensaba que la vida eterna se gana por obras. Y desde el principio, por la pregunta que él hizo, entendemos que Jesús se dio cuenta de su error. Pero es interesante que Jesús no entra en un debate directo con la persona diciendo estás equivocado, eso no es correcto, eso no es. Él hace una referencia de escrito está, y eso debe siempre ser nuestra actitud también cuando estamos discutiendo, hablando de cosas de doctrinas. ¿Cómo está escrito? Entonces vamos a ver que ahora cuando este hombre declaró
la escritura, en lo mismo tiempo él se condenó él mismo, porque él se dio cuenta que declarando que hay que amar al próximo como su mismo, él se dio cuenta que él prácticamente no amaba a toda la gente de la misma forma, no amaba al próximo como su mismo. Entonces él se encontró en una situación difícil. Él mismo se acusó en prácticas equivocadas, en faltas en su vida espiritual. Y eso fue prácticamente el punto fundamental donde quería llegar Jesús. Es muy sabia la conversación como él la dirigía. Entonces vamos ahora a la pregunta número 3, donde vamos a ver que este hombre ahora, para escapar de esta situación y que entró, hizo más preguntas, o hizo una pregunta más a Jesús. ¿Qué otra pregunta hizo el hombre para justificar su falta de amor por ciertas personas? ¿Qué ilustración usó Jesús para corregir su opinión y conducta hacia su próximo? Esa pregunta es, bueno, la respuesta, mejor decir, a esta pregunta puede ser muy larga si contamos toda la historia del buen samaritano, pero intentamos a no entrar en todos los detalles porque es muy conocida la historia, hasta los niños la aprenden en la escuela sabática. Por eso vamos a intentar sacar solo los momentos importantes de la enseñanza de esta historia. Raquel, si no puedes ayudar. Sí, el intérprete de la ley captó el mensaje de Jesús y obviamente se sintió afectado y se dio cuenta que había un desfase entre lo que él conocía y lo que él hacía. No había relación entre la comprensión mental y la actividad real. Entonces, con el fin de justificarse, así nos dice el versículo bíblico, le dijo a Jesús, bien, ¿y quién es mi prójimo? Era obvio que la primera parte del versículo, que se refería estrictamente a Dios, no era cuestionable ni era necesario definir. Ahora sí, porque en su mente existía toda una serie de prejuicios sociales, nacionales y de identidad, surge la pregunta, bien, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es aquel que debe recibir todo el amor y todos los principios que yo aplico a mí mismo, de acuerdo a la cita que habíamos leído antes? Y ahora de nuevo Jesús quiere llevar no solamente a este intérprete de la ley, sino a todo el conjunto de personas que le rodean un paso más allá de la respuesta obvia que se podía dar a esta pregunta. Y entonces introduce una historia que generalmente nosotros lo conocemos como una parábola, pero no lo es, porque esta era una historia real. No era simplemente un relato para atraer la atención o para dar un mensaje en sí, obviamente sí lo era en una segunda lectura, pero este era un evento que había sucedido y que era conocido porque no había pasado hace mucho. Y ahora el Señor presenta un hombre, el cual no determina ni edad, ni nacionalidad, ni origen racial, social, ninguna descripción, es un ser humano. Y es un ser humano activo que se encuentra en una ruta que era conocida por todos, que tenía que pasar por una sección del desierto de Judea y era conocido como una área altamente peligrosa. Y entonces sufre un ataque, queda medio muerto, le arrebatan todas sus posesiones y después conocemos cómo continúa la historia. Así que inmediatamente el primer elemento que el Señor desea impresionar a la persona ante la pregunta ¿quién es mi prójimo? Dice un hombre, un ser humano. De hecho, ya estaba contestando la pregunta. Un ser humano con identidad de ser humano, de persona, sin nacionalidad y sin prejuicios etiquetados.
Muy interesante, muchas gracias. Entendemos que esta lección llega muy profundo. Con otras palabras, Jesús quería presentar que las diferencias raciales, las diferencias nacionales deben ser vencidas. Debe caer todos esos muros de fronteras y el Evangelio debe llegar a todos. El amor de Dios no depende de la nacionalidad, no depende de su creencia hasta este momento. Entendemos que el buen samaritano fue dado un ejemplo de persona que no preguntaba ¿qué es mi próximo? Vamos a ver si esta persona es mi próximo, le voy a ayudar. Y si no es mi próximo, no le voy a ayudar. En contrario, él inmediatamente se entregó en ayudar a la persona. Vamos a seguir adelante, pregunta número 4 y 5. Vamos a entrar en más detalles de la historia y también en la forma como el samaritano ayudó. Pregunta número 4 dice, ¿qué enseñaba la ley de esos casos? Mostraba el comportamiento de sacerdote y asistente del templo que entendía la naturaleza del próximo de su servicio. Esa pregunta es muy importante porque hace relaciones con el Antiguo Testamento y es posible que algunos pueden decir ya en el Antiguo Testamento no se hablaba tanto del amor, no se hablaba tanto de amor al próximo, ya teníamos la ley ojo por ojo y diente a diente, entonces ya no fue un crimen tan serio que el sacerdote pasó y no ayudó al hombre en necesidad. Pero vamos a ver que aquí tenemos conocer y hacer y una forma directa. Tenemos gente con conocimiento, que son los judíos en ese caso, y que no hacen eso que ellos conocen. Entonces, en esto, eso es el punto central donde Jesús quiere tocar y quiere demostrar también con esta historia. Pero vamos más en detalle en pregunta número 4. Raquel. Bien, primero tenemos la referencia de Éxodo 23, 4 a 5, que era conocido por el intérprete de la ley y también por todos los que estaban presentes. Entonces, había una regulación para los animales. Ya no estamos en el nivel humano, estamos en el nivel de los animales, pero nos interesa los propietarios. Entonces se nos dice que tu enemigo, o incluso dice el que te aborrece, es decir, un nivel todavía más elevado de enemistad, de aborrecimiento. Y entonces, si se observa que un animal de propietario de este tipo de personas se encuentra en dificultades, era el deber imprescindible de ayudar a levantar el animal que se había caído bajo su carga o el animal que se había extraviado y había que regresarlo al dueño. Bien, si esta ley era aplicable para animales que se encuentran en un nivel inferior que el ser humano, obvio, era altamente aplicable en un caso humano. Bien, ahora nos vamos a encontrar aquí con dos tipologías de individuos. Encontramos a un sacerdote y encontramos a un levita. Ambos personajes eran conocidos y reconocidos por la población judía de la época. El sacerdote era un servidor activo en la obra de Dios. El levita era un asistente también y servía a Dios y además también actuaba como maestro entre el pueblo. Es interesante ver cómo Dios describe, el Señor Jesús describe la actitud de ambos. Por parte del sacerdote se nos dice que él simplemente lo vio y pasó de largo. Hay un matiz diferencial con el levita en el sentido de que el levita no solo vio y pasó, sino que se nos dice que él, llegándose cerca de aquel lugar, es decir, el levita tenía un nivel de curiosidad mayor, así que se acercó un poco más.
para observar con mayor detalle, pero ambos tienen en común que pasaron de largo. Esto es muy importante porque inmediatamente tanto el intérprete de la ley como la muchedumbre presente se dieron cuenta que el conocimiento no está asociado automáticamente con el bien hacer. El nivel intelectual de comprensión no siempre corresponde como una consecuencia directa a una acción buena inmediata. Y esto era un primer elemento significativo a tomar en consideración. Muy importante, muchas gracias. Entendemos que el hombre que conocía la ley prácticamente fue avergonzado por la historia del buen samaritano, porque para ellos los samaritanos representaban una clase inferior. Y eso es lamentablemente hoy día en todo el mundo, porque tenemos las diferencias raciales, también tenemos las diferencias o los prejuicios de blancos y negros, de latinos y de que no habla español, y cada nación tiene sus cosas semejantes porque no hay diferencia, todos los humanos están igual. Pero Jesús quería romper esta costumbre de aplicar los prejuicios, quería empezar una página nueva bajo la luz del Evangelio. Con ese pensamiento vamos a ir a la pregunta número 5. ¿Qué atención especial dio el samaritano despreciado a la desafortunada víctima de los bandidos? El benefactor de solo ofreció palabras de consuelo, su deseo de servir, o dio su tiempo, esfuerzo y medios. Bueno, la pregunta número 5 llega hasta el punto de cómo se hizo esta ayuda, cómo ayudó este buen samaritano. ¿Por qué? Porque tenemos varios niveles de ayuda. Tenemos un nivel de ayuda oral, en que nosotros hablamos buenas palabras. Tenemos otros con buenas intenciones, nos quedamos un poco tiempo, ayudamos un poquito, una parte de la necesidad. Pero en ese caso el buen samaritano es un ejemplo en que él cubrió toda la necesidad de este hombre. Y se dice aquí que deseo de servir o dio su tiempo, esfuerzo y medios. ¿Qué dice Raquel? ¿Qué entendemos bajo esta pregunta? Bueno, Jesús continúa con la historia que era conocida. Si ya teníamos dos personajes, el sacerdote y el levita, aquí se introduce otro tercer personaje. No se define su profesión como la de los anteriores, sino su origen. Y esto es significativo, porque inmediatamente para el intérprete de la ley, así como para la muchedumbre, iba a ser chocante. Si los anteriores eran considerados por su profesión, uno sacerdote y el otro levita, sin embargo, se enfatiza su origen o su identidad nacional. La primera lectura que tenemos de la descripción de este hombre es paralelo tanto al levita como al sacerdote, porque ambos estaban transitando la misma ruta, los tres personajes. También los tres vieron la situación, y dos de ellos, el samaritano y el levita, se detuvieron para observar con mayor detalle la situación. Así que hasta este momento tenemos tres seres humanos, dos de ellos con profunda responsabilidad religiosa, con un cargo que demostraba conocimiento y debía requerir acción, y ahora vemos a una persona que no era considerada poseedora de un conocimiento especial, totalmente marginada por los judíos, que tiene algo
que ninguno de los otros dos tiene. Y el versículo empieza su descripción en el punto en que se marca la diferencia. Dice, fue movido a misericordia. Así que el amor, la compasión hacia ese ser humano que él veía en un estado casi moribundo, marcó la primera diferencia que llevaría a todo un proceso de acción que nunca se dio en los otros dos. Porque los otros dos tenían el conocimiento, pero no tenían amor. El samaritano sí lo tenía. Y ese amor fue lo que le llevó a que él se acercó, lo tomó, lo curó, lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón, cuidó de él, pasó toda la noche en vela cuidándolo, en su preocupación, lo deja, paga 2 días de trabajo para que le presten atención y lo cuiden, se hace responsable de futuros gastos. Y obviamente se demuestra que él va a estar interesado cuando él regrese en su ruta de viaje. Bien, 2 personajes con conocimiento, con capacidad de acción, pero no actúan. Y ahora aquí otro personaje totalmente descalificado por parte de la muchedumbre, pero movido por el amor hacia el semejante. La pregunta ¿quién es mi prójimo? Ya se había contestado. El prójimo es el que está en necesidad. Ahora bien, recordemos la cita inicial de Deuteronomio que se nos decía que tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Eso qué quiere decir? Que si el levita y el sacerdote no ayudaron ni fueron movidos a compasión hacia este hombre en miseria profunda y desgracia, no tenían el amor de Dios en su corazón. Muy interesante, yo creo que la pregunta de este profesor de la ley fue contestada, y no solo contestada, pero el hombre podía entender en profundidad la falta grande que él tenía, falta de amor, falta de comprensión espiritual, y eso fue la idea que Jesús tenía, y eso es que nosotros debemos también llegar al fondo si tenemos una discusión doctrinal con alguien. No es tanto importante de llegar victoriosamente a quien tiene razón, yo tengo razón o tú tienes, lo importante es que el Espíritu Santo toca nuestros corazones y llegamos a la comprensión correcta de nuestra pecaminosidad, de nuestra falta de santidad y de nuestra necesidad de Jesucristo para curarnos. Y eso es prácticamente la idea de la próxima pregunta, que está llegando no solo ahora el entendimiento o la comprensión de la historia literal, pero vamos a ver que esta historia literal tiene un sentido más profundo. Tenemos varios niveles de comprensión cuando Jesús está usando una historia. Y en ese caso tenemos esa comprensión también. Esta historia es prácticamente también un símbolo de la salvación, un símbolo de Jesucristo mismo y de nuestra nación humana caída. Después de escuchar la historia del buen samaritano, ¿qué tan difícil es identificar a nuestro prójimo? ¿Qué deberemos aprender de la generosa actitud del hombre que pasó por alto el prejuicio social? La pregunta número 6, y sí nos gustaría escuchar también nuestra querida hermana Raquel. Bien, ahora siguen las preguntas. Pero ahora es Jesús quien pregunta, dice, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Bien, ahora llegábamos a la respuesta. Por medio de la descripción de la historia que ya era conocida, pero ahora el Señor colocada dentro del contexto que se había planteado, había dado tiempo a la reflexión. Y ahora viene la pregunta. Porque la respuesta era o debía ser
¿quién es mi prójimo? Eso era el tema que se estaba tratando. Bien, si recuerdan la lección anterior, se hablaba claramente que el ser humano tiene un valor tan elevado delante de Dios, que nuestro prójimo es todo aquel que pertenece a Dios, cada ser humano. Eso era obvio a lo largo de la historia. Aquel que está en necesidad, aquel que está a nuestro lado, aquel que nosotros vemos, aquel por el cual pasamos, aquel por el cual necesita nuestra asistencia y sobre el cual debemos tener un seguimiento y una continuación hasta llevar a la persona hacia un lugar seguro. Para eso tenemos que estar movidos por el amor. Ahora, creo que es fundamental llevar al estudiante en la escuela sabática a ese nivel espiritual también de la historia. Porque el Señor Jesús es el buen samaritano. Él mismo se identificó con aquel que era el más desechado de la sociedad de su tiempo y culturalmente marginado. Ahora, nuestro mundo es como ese tránsito entre Jerusalén y Jericó, el desierto de Judá. Y cada uno de nosotros hemos sido heridos. Pero ahora el Señor Jesús no solo nos ve, no solamente observa lo que nos sucede, Él viene y nos toma, nos rescata. Pero no solamente eso, Él derrama sobre nuestras heridas y nuestra naturaleza hundida en el pecado el aceite como símbolo del Espíritu Santo y el vino como símbolo de su sangre para darnos expiación, perdón, redención y restauración. Pero no solo así, el Señor nos toma y nos lleva a un lugar seguro, porque obviamente ese hombre asaltado no podía quedarse ahí, los ladrones podían venir y rematarlo. Entonces ahora el Señor Jesús nos lleva a su pueblo, nos lleva a un lugar de refugio. Recordemos también la lección de las ciudades de refugio. Nos lleva a un lugar en el que podemos descansar, podemos recuperarnos. Pero no solo eso, Él también cuida de que todo nuestro proceso de curación, de restauración espiritual sea un hecho y se responsabiliza del seguimiento y de la continuidad del mismo. Muchas gracias. Yo creo que es muy claro el punto que fue explicado de la hermana. Un otro punto de vista es, por ejemplo, cómo ayudó al buen samaritano. Él ayudó completamente. Hoy día muchas veces se acercan gente de necesidad y podemos dar algo, pero eso todavía no es el trabajo del buen samaritano. Un trabajo que se llama el buen samaritano es una ayuda total, que significa que es una restauración de la persona caída. Y eso es la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, si tenemos un vecino que es pobre y si le damos $10, $20 para sobrevivir el día, eso todavía no es la ayuda. La ayuda samaritana en ese caso es encontrar trabajo del hombre para que él pueda trabajar y con su trabajo puede de verdad alimentar su familia sin necesidad de más ayudas. Eso es que hizo el buen samaritano. Y muchas veces mal entendimos esta forma de ayuda. Y eso es que Jesús prácticamente también hizo con nosotros. Él no se preocupó solo de una cosa, de nuestra necesidad. Él no solo combatió una vez Satanás porque él no hirió y no hizo tanto daño. No, él hizo una ofrenda completa para una restauración completa de nuestra salvación hasta llegar otra vez en el reino celestial. Es increíble y lamentablemente los que interpretaban la ley no entendían que antes de entender la verdad y antes que obtener este amor, porque el amor no viene por fuerza, no viene por miedo, no viene por obligación, el amor divina viene bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y hasta que ellos no entendían que ellos son los hombres heridos, caídos, medio muerto como este hombre, lleno de necesidad,
entonces nunca podían levantarse de esa condición orgullosa, de esta condición caída. Y eso es lamentablemente también la condición de los cristianos hoy día, si ellos no sienten la necesidad de la intervención inmediata de Jesucristo en su vida. Bueno, vamos a ver con ayuda del Señor también la continuación en la última pregunta. Por lo tanto, ¿qué repitió Jesús al experto de la ley? ¿Qué lección especial se nos insta a aprender de la ilustración del buen samaritano? Son dos preguntas muy importantes y aquí es la aplicación práctica ahora en nuestra vida personal, pero también en la iglesia. Bien, el Señor Jesús hizo una pregunta específica y ante la respuesta que debía dar ahora el intérprete de la ley, nos damos cuenta que los prejuicios seguían en él, porque él no fue capaz de decir el samaritano fue el que hizo lo bueno. Él dice, el que hizo misericordia con el que había sido dañado. Bien, esto demuestra que él aún no era capaz de sobrepasar sus niveles de prejuicio social y nacional. Pero ahora el Señor le dice, ve y haz tú lo mismo. Tú que eres un intérprete de la ley, tú que eres un judío, tienes que hacer lo mismo que hizo aquel que era un samaritano. ¿Eso qué significa? Uno, el conocimiento que viene dado por Dios no está coartado culturalmente, no está enmarcado en un contexto nacional. Por eso Dios siendo judío, Jesús siendo judío, le está hablando a otro judío y le dice que haga lo que hizo uno que no era judío, pero que sí cumplía la ley, porque estaba ayudando a su prójimo, llamándolo y haciendo por él lo que a él le gustaría que le hubieran hecho a él. ¿Eso qué quiere decir? La verdad no está limitada nacionalmente. Ese es un principio que el Señor Jesús expresó claramente con esta declaración. Segundo elemento fundamental que tenemos aquí. No solamente tenemos que conocer, no solamente tenemos que saber, sino que tiene que haber una correlación directa, proporcional al conocimiento y la acción. Deben ser paralelas, no debe haber un distanciamiento. Muy interesante, muchas gracias. Yo creo que no podemos pasar esta pregunta sin leer la segunda o el segundo testimonio que tenemos aquí de Deseado de toda la gente, página 465. La lección no se necesita menos hoy en el mundo que cuando salió de los labios de Jesús. En el egoísmo de la fría formalidad casi han extinguido el fuego del amor y disipado las gracias de podrán hacer fragante el carácter. Es una pena leyendo esas líneas entender que después de 2000 años de cristianismo en esta tierra, prácticamente el cristianismo empieza a perder poder. Y pierde poder porque el formalismo y todo el egoísmo ha obsesionado los cristianos y lamentablemente hasta hoy tenemos muy poco que mostrar al mundo, especialmente al mundo pagano. Tenemos un regreso increíble de cristianos que se conviertan en musulmanismo y que llegan hasta practicar el paganismo y además las iglesias cristianas que adoptan diferentes servicios paganos y diferentes formas de servicios paganas, porque de esa manera van a atraer más las visitas de la gente de la calle. Entendemos que el poder del cristianismo prácticamente es en la misericordia.
Y sí me gustaría que leemos la segunda parte de ese testimonio aquí, a menos que, Raquel, si no puedes ayudar. A menos que practiquemos el sacrificio personal para bien de otros, en el círculo familiar, en el vecindario, en la iglesia y en donde quiera que podamos, cualquiera sea nuestra profesión, no somos cristianos. Muy interesante, ¿verdad? Yo creo que eso es una expresión casi igual de esa que hizo apóstol Pablo en su carta de los Corintios, donde dice que si tenemos mucha fe, si tenemos todo el conocimiento, hasta que si entregamos nuestro cuerpo de la muerte, pero no tenemos amor, somos nada, nada somos. Así es. Entonces, si nosotros no tenemos este amor práctica, si no practicamos el amor cristiano, si no demostramos esta obra del buen samaritano, no somos todavía cristianos. Es muy serio el mensaje, la lección es increíble y yo creo que también por el fin de esta lección podemos levantar una colecta para nuestro departamento de Buen Samaritano, porque tenemos un departamento en la Asociación General que ayuda mucho, ayuda en el caso de terremotos y maremotos, ayuda en los casos de pobreza, con medicina, también niños que no pueden atender las escuelas, y muchos casos pueden informarse de los proyectos del Buen Samaritano, preguntan en su asociación o su unión y ellos le van a dejar saber los proyectos últimos a quien podemos juntar ofrendas y participar en esta obra tan hermosa, la obra del Buen Samaritano. ¿Algunas palabras de conclusión, Raquel? Sí, yo creo que esta lección es muy importante y hay que apelar a la reconsideración de cada uno de los participantes en la escuela sabática de quién es realmente nuestro prójimo. El primer elemento es que debemos salir de nuestra área de confort, es decir, debemos sentirnos deudores. Pablo lo dijo, yo soy deudor y tanto a los griegos como a los judíos, es decir, debemos entender que el hecho de que el Señor nos rescatara del desierto, del pecado, nos curara, nos convierte a nosotros en deudores y hace que todos los demás sean un prójimo para nosotros, que activamente debemos esforzarnos por establecer una relación con el auténtico buen samaritano que es Jesús. Así que esta es una lección que nos aboca a la acción, a la determinación y a la correlación directa entre el conocimiento y la acción. Muchas gracias, muy importante. Y queridos hermanos y hermanas, no se olvidan que la mejor obra de Buen Samaritano es la obra misionera. Porque la gente herida, la gente caída, la gente en necesidad, no son solo físicamente heridas y físicamente pobres, pero son espiritualmente heridas. Son gente sin esperanza, gente con mucho dolor en su corazón. Quizá gente que fueron abusados verbalmente, físicamente, niños, mujeres, toda esa gente necesita nuestro apoyo, nuestra ayuda, y podemos hacerla compartiendo el Evangelio, que es un bálsamo, como también podemos entrar en símbolos en el vino que es el espíritu de la sangre de Cristo, y el aceite que es el símbolo del Espíritu Santo. Y si nosotros podemos darle esas dos cosas, darle la sangre de Jesucristo que es la salvación y darle la posibilidad de obtener Espíritu Santo que es el símbolo del aceite de olivas, entonces la persona va a ser restaurada, va a ser espiritualmente totalmente restaurada. Eso es que necesita el mundo hoy día. Vamos a apelar a nuestros hermanos, nuestras visitas, y participamos en la obra misionera con ayuda del Señor. Muchas gracias, queridos hermanos, por su tiempo, y por favor siéntase invitado en nuestro próximo sábado
para participar en nuestras lecciones sabáticas. Escúchalo, toma sus apuntes y también, por favor, dirige una palabra a sus vecinos, a sus conocidos, para que esas lecciones se hacen más conocidas y más gente puedan aprovechar de esta luz tan hermosa que es la luz del Evangelio en la vida de Jesucristo. Que Dios le bendiga y un feliz sábado.